Ahora aprenderás la conexión entre la alquimia espiritual y el gnosticismo. Esta información está brindada para que, junto con los otros videos de la alquimia espiritual, puedan entender mejor estos principios para aplicarlos en su vida. Los dichos son los siguientes. Desde las antiguas civilizaciones mesopotámicas, podemos rastrear rastros de doctrinas protoalquímicas en las creencias babilónicas. El historiador y erudito bíblico Robert Isler, en la década de 1930, tradujo una tablilla del siglo VII a.C. que revelaba que la biblioteca del rey Asurbanipal en Nínive contenía más de 22.000 tablillas dedicadas a tratados científicos y metalúrgicos, con conceptos metafísicos que se acercaban a la alquimia. Similarmente, en la China taoísta y la India védica se encuentran corrientes con características protoalquímicas. Sin embargo, es en el papiro de Isis la profetisa del Egipto helenístico donde observamos la primera manifestación clara de la doctrina alquímica como la entendemos hoy. En este papiro, vemos cómo el misticismo y el hermetismo se entrelazan con los procedimientos de laboratorio en una simbiosis perfecta. Isis narra cómo adquirió un conocimiento místico de un ángel para luego realizar una operación física, la resurrección de su esposo, demostrando así su dominio en el proceso de transmutación. Esto nos invita a reflexionar sobre el verdadero plano del proceso alquímico, el opus magnum, la gran obra. Desde tiempos antiguos, los alquimistas creían que la perfección en los procesos químicos o metalúrgicos conduciría a su propia perfección. En numerosos textos alquímicos clásicos se menciona este sincronismo entre la obra y el alquimista. Esta idea unifica las diversas corrientes alquímicas, la alquimia de laboratorio, la espiritual, la sexual, la filosófica, entre otras. Las evidencias de distintos tratados muestran que tanto los alquimistas antiguos como los medievales y modernos trabajaron sobre sí mismos en planos físico, psicológico y espiritual. Por lo tanto, la alquimia no solo implicaba operaciones de laboratorio, el propio adepto era la materia prima que se transformaría en la piedra filosofal. Este concepto es constante en los diagramas alquímicos. En el esquema tria prima de Paracelso, el azufre, el mercurio y la sal representan no sustancias químicas, sino espirituales, utilizadas por el operador para modificar sus relaciones y crear condiciones tanto materiales como inmateriales. Además, se creía que la transmutación tenía un efecto global y universal que incluía la naturaleza del tiempo. A medida que el secreto se transmitió a través de diversas ramas y formas adoptadas por los seguidores del hijo de la viuda, la información se fragmentó. Algunos iniciados solo recibieron los procesos internos sin una comprensión completa de cómo todas las partes se relacionaban con la ciencia antigua. Uno de los secretos mejor guardados siempre fue el relacionado con el tiempo, según los textos del templo de Edfu, que implicaban el principio y el final del tiempo. Esto nos lleva a un análisis más profundo de esta doctrina, revelando conexiones fascinantes. El concepto gnóstico alquímico establecía que para alcanzar la realización, el adepto debía atravesar las 7 esferas planetarias. La última de estas, la más externa, era el anillo ofídico de Saturno, representado a menudo con el uroboro, que separaba al alma de su paraíso espiritual. En este punto, Saturno, el dios proscripto, la serpiente que guardaba el paraíso, se equiparaba con Cronos griego y Surban persa. En muchas sectas gnósticas, el último guardián planetario era Abraxas, sugiriendo que en muchas corrientes todos estos nombres representaban principios análogos. Superar este anillo ofídico significaba interrumpir el ciclo del tiempo y romper la cadena de reencarnación, retornando a la edad de oro, a la eterna juventud y a la simultaneidad divina. En el gnosticismo, la existencia terrenal se veía como un confinamiento tenebroso, donde el ser humano estaba atado a los designios astrológicos. Paracelso lo definía como el lugar donde fue arrojado el hombre, es decir, el infierno. La misión del místico era romper este ciclo y liberarse del influjo estelar, mientras que los ignorantes seguían el destino dictado por las estrellas.
Los místicos gnósticos creían que al nacer, el alma descendía de la luz original a la Tierra, atravesando las 7 esferas planetarias, donde cada arconte planetario imprimía una propiedad que mancillaba el alma, como Venus con la lujuria, Mercurio con la avaricia, Júpiter con la vanidad, y así sucesivamente. El conocimiento para atravesar de regreso a las esferas se consideraba un tesoro que proporcionaba la mayor dicha, transformando a quien lo alcanzaba. Este conocimiento se bautizó con un nombre que todos conocemos, pero que ningún alquimista especificó claramente, y no seré yo quien lo revele aquí, dejando un espacio para su propio esfuerzo intelectual. Ahora, después de presentar las conexiones de la alquimia con otras corrientes como el gnosticismo y la cábala, podemos seguir explorando su historia. Los primeros documentos nos mostraron una ciencia antigua con un secreto profundo en su núcleo, que reconocemos como alquimia. Esta disciplina fue desarrollada en la Alejandría del primer siglo de nuestra era, tanto de forma autónoma como complementaria a otras escuelas de pensamiento. Como mencionamos anteriormente, la tradición espiritual del cristianismo gnóstico se desarrolló en paralelo al cristianismo ortodoxo y apostólico, posiblemente marcando una diferenciación crucial entre ambos. La palabra gnosis proviene del griego y significa conocimiento, refiriéndose a una experiencia mística directa similar a la que se buscaba en las antiguas escuelas de misterio paganas, como los misterios eleusinos, órficos, isíacos y de Mitra. Los historiadores y mitólogos sugieren que el cristianismo temprano surgió como una escuela de misterio hebrea, y debido a la reputación hebrea en el mundo clásico por sus poderes mágicos, esto facilitó su expansión. En Egipto, el cristianismo fue inicialmente aceptado debido a sus similitudes estéticas con los mitos de Osiris, Isis y Horus, dominantes en los siglos anteriores al inicio de nuestra era. Tanto el cristianismo temprano como la alquimia mantenían un equilibrio teológico entre principios femeninos y masculinos, el Padre, el Hijo y la Madre, reflejado en el Nuevo Testamento y los Hechos de los Apóstoles, donde las mujeres jugaron roles influyentes en la fundación del cristianismo. Una figura clave en la alquimia y el cristianismo gnóstico es María, conocida como María la Judía en el Nuevo Testamento. Hay varias Marías mencionadas: María la Madre de Jesús, María de Betania, María de Cleofás, María Salomé y María Magdalena. Los gnósticos, para evitar confusión, se centraron en María Magdalena como la esposa y confidente cercana de Jesús. Según el Evangelio de María, descubierto en los textos de Nag Hammadi en 1947, Jesús le reveló 2 secretos no compartidos con sus apóstoles. Varias sectas gnósticas, como los sofistas, creían que María Magdalena y la alquimista del siglo I, María la Judía, eran la misma persona. Aunque esto no puede confirmarse, María la Judía fue una experta alquimista e inventora de dispositivos técnicos como la caja de cenizas calientes y la caldera doble, conocida hoy como baño María. Citada con respeto por Zósimo de Panópolis y otros compiladores de textos alquímicos, María la Judía dejó un legado significativo en la alquimia. Otra importante alquimista fue Pseudo Cleopatra, del siglo III, autora de Crisopoeia. Esta obra, recogida junto con la historia de Isis la profetisa en el Códice Marciano del siglo XI, contiene emblemas desarrollados posteriormente por la filosofía gnóstica y hermética, como el uroboro y la estrella de 8 puntas. Pseudo Cleopatra es también asociada con la invención del alambique. El texto alquímico más famoso, la Tabla Esmeralda de Hermes Trismegisto, se convirtió en un pilar del credo alquímico y hermético. Se dice que la tableta fue encontrada en las manos momificadas de Hermes en la Gran Pirámide de Giza. Una versión similar se encuentra en la invocación a Amon-Ra del papiro de Leiden, contemporáneo a Pseudo Cleopatra, ofreciendo un contrapunto práctico a los alquimistas teóricos tardíos como Olimpio el Joven y Esteban de Alejandría. Olimpio, en el siglo VI, fue el último pagano en mantener la tradición neoplatónica en Alejandría antes de que la escuela se trasladara a Constantinopla bajo influencia cristiana. Esteban de Alejandría,
filósofo y alquimista, dedicó sus obras al emperador Heráclito, marcando la transición del periodo clásico al dominio cristiano. El hermetismo griego continuó en Oriente como un estudio espiritual y académico, mientras que en Occidente, la ortodoxia cristiana persiguió sus ideales paganos. La investigación de las obras ocultas de la naturaleza se consideraba sacrílega, ya que se creía que estos conocimientos provenían de ángeles caídos. Esta perspectiva, junto con la adoración de la serpiente del jardín por sectas gnósticas como los sofistas, influenció profundamente la simbología alquímica. Sin embargo, la ortodoxia cristiana persiguió estas prácticas, culminando en la orden del emperador Teodosio de destruir los templos paganos del imperio, incluyendo el Serapeum de Alejandría en 391. En un momento de alta tensión en Alejandría, se descubrieron los restos de un mitreo, un antiguo templo dedicado a Mitra. Entre los objetos de culto hallados, estos fueron llevados al patriarca cristiano Teófilo de Alejandría, quien ordenó que se exhibieran públicamente para ser ridiculizados. Esta acción fue percibida como una profanación por los paganos de la ciudad, entre los cuales destacaban los profesores de filosofía neoplatónica que enseñaban en el Serapeum. Estos académicos organizaron a sus estudiantes y seguidores, liderando un ataque contra los cristianos provocadores. En represalia, Teófilo, con apoyo militar, ordenó la vandalización y demolición del Serapeum. El Serapeum, construido por Ptolomeo en el año 300 a.C. tras su estancia en Babilonia, era un templo donde se adoraba a Serapis, una deidad sincrética de Osiris y Júpiter. Sin embargo, se cree que también se practicaban ritos babilónicos traídos por Ptolomeo. Además, el Serapeum albergaba una pequeña biblioteca que supuestamente contenía algunos papiros sobrevivientes de la Biblioteca de Alejandría, destruida aproximadamente un siglo antes. Hipatia, una destacada filósofa neoplatónica, matemática, astrónoma y presunta alquimista, logró salvar parte de esta biblioteca y continuó los estudios por un tiempo. Sin embargo, su asesinato en el año 415 marcó el fin del aprendizaje pagano en Egipto y especialmente en Alejandría, al menos de forma pública. Los eruditos que sobrevivieron huyeron a diversos destinos, con la mayoría dirigiéndose a Atenas, donde su escuela sería finalmente destruida por Justiniano en el 529. A medida que una nueva era se asentaba en Europa y el Mediterráneo occidental, un breve renacimiento hermético surgió en Constantinopla. En esta ciudad, algunos textos paganos griegos sobrevivieron y se realizaron nuevas compilaciones. Junto con las pocas escuelas de misterio que operaban en el más profundo secreto en Egipto y Anatolia, estas tradiciones lograron mantenerse vivas, aunque en Occidente se creía que habían sido extinguidas por las persecuciones de los siglos V y V. Como hemos contado en otras ocasiones, los musulmanes que ocuparon la península ibérica y, posteriormente, los templarios, llevaron estos conocimientos a Europa, provocando el auge medieval de la alquimia. Si quieres aprender los 7 principios de la alquimia espiritual según Hermes Trismegisto, puedes ver los videos en la lista de reproducción. También encontrarás los principios de la alquimia según diferentes maestros de antiguas enseñanzas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Un saludo consciente para todos.